Hola y bienvenidos a la novena entrega del curso de Adobe Photoshop CS5. En esta entrega vamos a ver lo que son las selecciones y vamos a tratar sobre una de las herramientas que influyen directa e indirectamente en estas selecciones, que es la herramienta llamada Mover. La herramienta que tenemos ahora seleccionada, la primera dentro del panel de herramientas, pero antes vamos a ver una breve explicación de lo que son las selecciones para en vídeos posteriores tener una idea clara de lo que vamos a ir tratando. Una selección no es más que una selección, valga la redundancia, de ciertos píxeles de nuestra imagen. Sabed que un píxel es un cuadrado que forma la imagen, como se puede ver ampliando bastante cualquier imagen que tengamos, se puede llegar a apreciar estos cuadrados de los que están compuestos una imagen. Cuadrados que guardan una información única de color y que en conjunto forman la imagen completa, como se puede ver aquí. A mayor cantidad de resolución, mayor número de píxeles y por tanto tiene que ampliarse más la imagen para llegarse a ver esos píxeles. Pero entonces, ¿para qué sirve realmente una selección? Por ejemplo, si queremos realizar un retoque a una imagen, por ejemplo, vamos a usar la herramienta que vimos en el segundo video tutorial del curso, la herramienta tono y saturación. Vamos a irnos hacia imagen, ajustes, tono y saturación. Cuando queremos modificar el color, vemos que se está modificando en todos los cuadrados y rectángulos y líneas que tiene esta imagen. Si nosotros queremos intervenir o influir únicamente en una de estas figuras, como por ejemplo la roja, el cuadrado rojo, ya vimos que se puede usar filtros que solamente intervengan en los colores rojos, como lo tenemos aquí. Entonces ahora sí, cuando modifiquemos, pues se va modificando solo el cuadrado de color rojo y no los demás. Pero ¿qué pasaría si nosotros solo queremos intervenir en una zona en concreto de este cuadrado rojo y no en el total de él? Entonces ya la herramienta de toda instalación se queda escueta de funciones con respecto a ello y necesitamos tener algo más. Necesitamos entonces crear selecciones. Cancelamos toda instalación. Vamos a ampliar un poco esto. Pulsamos la tecla espaciadora. Vemos que aparece la mano. Hacemos clic, pulsamos y arrastramos hasta colocarnos aquí. Por ejemplo, si queremos crear una selección cuadrada, entonces necesitaríamos la herramienta de marco rectangular, que lo tenemos aquí. Hacemos clic derecho y vemos que tenemos más opciones: marco rectangular, marco elíptico, marco fila única y marco columna única. Este tutorial no va a ser explicativo de las herramientas de selección, porque únicamente nos vamos a orientar a la herramienta mover. Más adelante iremos profundizando en cada una de estas herramientas que forman las selecciones, pero como digo, en este tutorial solamente vamos a ver una muestra de lo que podemos conseguir con las selecciones. Por tanto, elegimos la herramienta marco rectangular y ahora hacemos una selección haciendo clic, manteniéndolo pulsado y arrastrando hacia la dirección que deseemos. Vemos que se va creando una selección de líneas pequeñitas, que al soltar vemos que aparecen líneas blancas y negras, lo cual quiere decir que el interior es lo que está seleccionado únicamente. Por tanto, como lo que está seleccionado es únicamente el interior de estas líneas, quiere decir que cualquier modificación que realicemos, cualquier retoque, cualquier tipo de ajuste que deseemos realizar sobre la imagen, se va a realizar únicamente en el interior de este cuadrado y no en el exterior. Por tanto, como lo que queríamos hacer era retocar únicamente una parte de este cuadrado, pues es lo que se va a obtener. Ahora accedemos a la herramienta tono y saturación, imagen, ajustes, tono y saturación, y cuando realicemos una modificación vemos que, como bien decía, solamente se ve influido esta zona que está seleccionada. Las selecciones, vamos a cancelar, las selecciones pueden copiarse, pegarse, duplicarse y también moverse. Pero esto lo veremos, como dije, más adelante en entregas posteriores dentro del bloque de las selecciones. Ya tenéis una breve idea de lo que es las selecciones, que en resumidas cuentas se basa en esto. Podemos superponer selecciones, podemos incluso también guardar las selecciones yéndonos al comando respectivo de las selecciones, que la tenemos aquí, selección, hacemos clic y donde pone guardar selección, pues haríamos clic, le pondríamos nombre y tal. Podemos guardar selecciones para luego cargarlas y esto, bueno, pues tienen determinados fines, determinados objetivos que más adelante veremos su utilidad. Ahora nos vamos a centrar en la herramienta mover, como decía,
que se encuentra aquí. Vamos a primero deseleccionar, porque como tenemos una selección, siempre y cuando actuemos sobre la imagen, vamos a actuar únicamente en esta zona. Por tanto, vamos a quitar la selección, yéndonos a selección, deseleccionar. También podemos hacerlo a través de las teclas control más D. Ahora sí, vamos a explicar este panel de herramientas. Si no sabéis cómo hacerlo, es bastante fácil ahora, pero si queréis saber algo más de la interfaz de Adobe Photoshop, podéis acceder al tercer vídeo del curso en el que explicaba pues esto de la interfaz, los paneles, las herramientas, cómo se comportan sus paneles y cómo podemos intervenir en ellos. Pues bien, aquí se puede apreciar, separados por líneas horizontales, 4 grandes grupos de herramientas. El primero hace referencia a las selecciones, como viene mencionado anteriormente. El segundo a la pintura en Photoshop y el retoque. El tercero el tratamiento con objetos vectoriales. Y el cuarto está dividido en dos. El primero por el tratamiento de objetos 3D y la segunda mitad por el desplazamiento por nuestras imágenes, por nuestros espacios de trabajo. La lupa lo que hace es ampliar o disminuir, y la mano, que ya hemos visto que cuando estamos ampliando se puede utilizar para moverse por la imagen. Disminuimos. Entonces nos vamos a centrar en este segundo bloque. En el primero vimos una breve introducción a Photoshop. En este segundo vamos a ver las selecciones en profundidad. Y como primera entrega de este bloque, vamos a ver la herramienta mover. Entonces, bueno, ya podemos acoplar el panel de herramientas aquí en el lateral izquierdo de la aplicación. Y vamos a irnos a este otro ejemplo donde vamos a ver en concreto la herramienta mover. La herramienta mover la solemos usar para mover cualquier capa. Seleccionamos una capa, por ejemplo la capa micrófono, que es esta que contiene el micrófono, y cuando hacemos clic y movemos, se mueve la citada capa. Soltamos. Pero esto ocurre siempre y cuando tengamos una capa seleccionada. ¿Qué ocurre si no tenemos ninguna seleccionada? Esto se puede hacer haciendo clic aquí y vemos que se deselecciona las capas que tuviéramos seleccionadas. Entonces, cuando intentamos mover una capa o un objeto dentro de una capa, por ejemplo, queremos mover el micrófono, solemos ir a hacer clic sobre el micrófono e intentar mover, y vemos que aparece un mensaje de error de Adobe Photoshop donde nos dice que no se puede usar la herramienta mover porque obviamente no hay ninguna capa que esté seleccionada. Al no haber capas seleccionadas, Photoshop no sabe qué capa debe de mover. Esto es lógico. Entonces, como primer paso y esencial, necesitamos seleccionar una capa cuando queramos mover algo. Cuando queramos mover el objeto en concreto, necesitamos seleccionar su capa en concreto. Pero ¿qué pasa si seleccionamos una capa que esté bloqueada, como por ejemplo la capa fondo? Capa fondo que por predeterminado vemos que está bloqueada, con este candado que lo indica. Entonces, si intentamos mover, otro mensaje de error será mostrado por Adobe Photoshop, donde nos dice que no se puede cumplir la función de mover porque la capa está bloqueada. Entonces, cuando queramos mover una capa que esté bloqueada, necesitamos desbloquearla, y en concreto una capa fondo. Ya hemos visto a lo largo de estos tutoriales anteriores varios métodos para desbloquear una capa o trabajar cómodamente con una que no esté bloqueada, y o bien duplicando la capa, control J, que es lo mismo que ir hacia capa, duplicar capa, ponerle nombre, ok, también cogerla, arrastrarla y llevarla hacia el botón de nueva capa. Aquí se crearía otra copia. En fin, tenemos varias opciones, todas iguales, de hacer copias de una misma capa. Vamos a ver un poco más acerca del movimiento. Cuando movemos una... Bueno, está bloqueado. Vamos a señalar la capa micrófono. Y cuando movemos vemos que el movimiento es totalmente libre. Pero podemos influir en este movimiento si pulsamos la tecla mayúsculas. Presionamos la tecla mayúsculas, hacemos clic y vemos que si nos dirigimos hacia el lado derecho, el movimiento se restringe. ¿Veis? Esto se hace de 45 a 45 grados. 0 grados, hacemos clic, pulsamos 45 grados, lo podéis ver, 90 grados y todos los ángulos restantes que se pueden ir restringiendo para adquirir un movimiento más preciso. También se puede hacer mediante la herramienta mover y pulsando una tecla, duplicar la capa que tenemos seleccionada. Por ejemplo, ahora tenemos, bueno, vamos a trabajar con otra, vamos a trabajar con la capa de Desktop Power Tutorial. Si queremos duplicar la capa, pero directamente desde el ratón y con solo pulsar una tecla, pulsamos Alt, la tecla Alt, y vemos que el cursor cambia. Vemos que hay dos cursores iguales, solo que uno es negro y otro es blanco.
Esto quiere decir que cuando hagamos clic y arrastremos se va a crear una copia. Aquí lo podemos ver. Podemos duplicar tantas veces queramos y lo que se va a ir creando son copias correspondientes y continuas a la capa que hemos seleccionado. Podemos borrarlas todas, seleccionándolas todas, haciendo clic en una y pulsando teclas mayúsculas, haciendo clic en la última que queramos borrar. Esto hará que se seleccionen todas las capas intermedias. Suprimimos y bueno, acabamos de ver que para seleccionar una capa necesitamos que esa capa esté seleccionada. Por ejemplo, queremos mover el micrófono, necesitamos que la capa micrófono esté seleccionada. Pero Photoshop nos da una función que nos hace más fácil esto de las selecciones en cuanto a con la herramienta mover. Si queremos no tener que ir mirando las capas para seleccionar algún objeto, esto se hace útil cuando tenemos gran cantidad de capas y no queremos ir buscando la capa del objeto correspondiente, entonces Photoshop, como decía, nos incluye una función. Función que tenemos en el panel de control de la herramienta mover, que le tenemos aquí, pone seleccionar automáticamente. Si activamos esta casilla y seleccionamos capa, ahora vamos a ver la diferencia entre capa y grupo. Ahora cuando seleccionemos un objeto, aunque tengamos una capa seleccionada y seleccionemos otro objeto, directamente Photoshop va a seleccionar ese objeto independientemente de la capa que tengamos seleccionada. Hacemos clic en la sinseta y vemos que automáticamente Photoshop detecta qué objeto es el que hemos tocado y lo corresponde con la capa correspondiente. Esto lo que hace Photoshop, en resumidas cuentas, es detectar el píxel al que hemos realizado clic y, como ya he mencionado, lo corresponde con su capa. Ahora podemos mover, aunque tuviéramos antes otra capa seleccionada. Lo podemos hacer ahora con el micrófono. Vemos que directamente ya se selecciona y lo mueve directamente sin tener que ir nosotros seleccionando la capa a la que corresponde ese objeto. La diferencia principal entre capa y grupo es que vamos a crear un grupo. Vamos a ver, entre un ejemplo. Para crear un grupo se tiene que crear una carpeta que se encuentra aquí, en las opciones del panel de capas. Aquí ya se ha creado el grupo, le vamos a poner nombre. Bueno, vamos a quitarle solamente el 1 porque en realidad es un grupo. Lo vamos a subir algo más arriba y todas las capas extras que tenemos aquí, excepto la capa fondo, la vamos a introducir al grupo. La seleccionamos, le hacemos clic y la arrastramos dentro del grupo. Cuando vemos que la carpeta de grupo aparezca seleccionada por un cuadrado. Ahora vemos que hay una pequeña sangría, esto quiere decir que está introducido en el grupo. Podemos plegar la carpeta y ahora cuando intentemos seleccionar automáticamente grupo, ahora podemos ver, vemos que aunque seleccionemos un objeto, se mueve por completo el grupo. Si esto no es lo que buscamos, entonces necesitamos que donde pone seleccionar automáticamente en grupo, pongamos capa. Esto hará que dentro de un grupo detecte Photoshop el objeto al que hemos tocado, al que hemos realizado clic, y lo corresponda con su capa para así moverlo. Ahora vemos que está dentro de un grupo y que lo que tenemos seleccionado es un grupo. Cuando hagamos clic en cualquier objeto, por ejemplo en la palabra Power Tutorial, siempre y cuando tengamos seleccionada capa dentro de seleccionar automáticamente, cuando movamos vemos que dentro del grupo ya Photoshop ha detectado la capa que hemos tocado y la selecciona, pudiendo así nosotros mover libremente esa capa en concreto. Otra de las funciones que incluye Photoshop en su panel en el panel de control de la herramienta mover es mostrar controles de transformación. Vamos a eliminar el grupo, vamos a coger todas estas capas, las seleccionamos fuera, eliminamos el grupo y, como decía, la función mostrar controles de transformación es simplemente lo mismo que vimos en el tutorial séptimo del curso, si no recuerdo mal, que era transformación libre. Si recordáis, cuando seleccionamos una capa y nos vamos a edición, transformación libre, control T, nos aparecen estos controles, que si no lo recordáis, pues pongo aquí el enlace para que podáis acceder a ese vídeo, a esa entrega, la séptima, donde vimos pues esto, la transformación libre. Photoshop nos da una opción para que cuando seleccionemos automáticamente un objeto nos aparezca esos mismos controles sin tener que acceder directamente al comando de edición, transformación libre o pulsar las teclas control T. Para ello tenemos que activar la casilla que aquí aparece, mostrar control de transformación, y vemos que ya aparecen directamente esos mismos controles. Es lo mismo, es justamente lo mismo, siempre y cuando seleccionemos una capa. Si seleccionamos la capa micrófono, pues en la capa del micrófono aparecen los controles. Esto ocurre con cualquier capa que seleccionemos, como podemos ver.
Una vez queramos actuar sobre esta capa, vemos que los controles son los mismos. Si queremos redimensionar, pues hacemos clic directamente y lo hacemos. Una vez lo hagamos, entramos en el mismo panel de control de la herramienta de transformación libre. Por tanto, una vez entremos, es lo mismo, justamente igual que si lo hacemos directamente desde edición y transformación libre. Nos aparecen los mismos controles, el de aprobar, cancelar, la deformación y todos los controles relativos. Por tanto, si lo queremos rechazar, pues rechazamos y siempre aparecerán estos controles en las capas que tengamos seleccionadas, excepto obviamente la capa fondo que está bloqueada, y vimos en ese tutorial que la transformación libre no se puede aplicar a capas que estén bloqueadas. También con la herramienta de mover podemos mover una imagen hacia otra imagen. Por ejemplo, queremos moverla, bueno, vamos a desactivar esto. Por ejemplo, queremos mover el micrófono a otra imagen. Por tanto, lo que hacemos es seleccionar la capa micrófono y con la herramienta de mover seleccionada hacemos clic sobre el micrófono y lo tenemos que pasar en la pestaña de esa otra imagen que tengamos abierta. Y nos aparece, si pasamos el ratón por el interior de la imagen, un cursor cambiado con el signo más, queriendo decir que se va a introducir ahí la capa que hemos seleccionado. Lo podemos situar en cualquier parte de la imagen. Por ejemplo, si lo queremos situar en esta zona inferior derecha, pues soltamos ahí y aquí se coloca. En realidad lo que se ha efectuado ha sido una copia, porque la capa de micrófono está tanto en esta imagen como en la original, en la cual no ha sufrido ninguna modificación esta capa, ni en cuanto a posición ni ningún tipo de transformación. Eso sí, podemos influir también en la posición que va a tomar dentro de esta imagen. Vamos a borrar. Si queremos que se coloque automáticamente en el centro, basta con seleccionar la capa, pulsar la tecla mayúsculas, y aquí está la diferencia, dirigirnos hacia la imagen, hacia la pestaña de la imagen que queremos dejar esta capa, aquí la tenemos, y pongamos donde lo pongamos, siempre y cuando tengamos la tecla mayúsculas presionada, se va a colocar en el centro, como lo podemos ver. Para finalizar, vamos a ver las otras opciones que incluye en el panel de control de la herramienta mover, que son las alineaciones. Vamos a ver cómo actúan estas alineaciones, que en realidad es muy sencillo, y lo vamos a ver mediante un ejemplo. Ejemplo, como veis aquí, con 4 círculos, y para que estas funciones de alineación tengan validez, necesitamos que al menos estén seleccionadas 2 capas. Por ejemplo, la capa verde, que es el círculo verde, y la capa azul. Ahora vemos que aparecen operativas el primer grupo de alineaciones. Para que aparezca operativa el segundo grupo también, necesitamos elegir 3 o más capas de nuestra imagen. Entonces seleccionamos todas y vemos que ya aparecen operativas las demás. Vamos a ir viendo una a una, aunque en realidad guardan parecido entre ellas. El primero, aquí lo podemos ver, dice alinear bordes superiores. Lo que hace es identificar la capa que está más superior de nuestra imagen, en este caso es la capa verde, y lo que se va a hacer, lo que va a hacer Photoshop es alinear todas las demás capas a su borde superior. Para verlo más fácil, vamos a crear una guía. Estas las vamos a eliminar y, como decía, se va a crear una alineación con la imagen superior, con la capa superior de nuestras capas que conforman la imagen. Cuando hagamos clic, vemos que todas se van a posicionar en su borde superior que tenemos más arriba de nuestro lienzo. Control Z. La segunda opción, que dice alinear centros verticales, va a detectar cuál es el centro de todas las capas, y esto lo podemos ver fácilmente haciendo la herramienta de transformación libre. Vemos que aparece el punto de referencia en el centro. Esto quiere decir que es el centro de estas 4 capas. Pues concretamente aquí se va a alinear todas las capas. Vamos a crear esta guía para que se vea bien. Cancelamos esta transformación libre y ahora cuando hagamos clic sobre alinear centros verticales, vemos que se sitúan todas en el centro de las 4 capas. Vamos a eliminar las guías, que se hace clic y se arrastra hacia afuera. Y nos queda otra opción más, que es la de alinear bordes inferiores, que será lo mismo que el superior, pero con la capa que esté más hacia abajo. En este caso, pues o la amarilla o la roja. Si hacemos clic, veis que se alinean las demás sobre estas capas inferiores. Control Z. El otro grupo dentro de este bloque de alineamiento lo que hace es alinear a la capa que esté más hacia la izquierda, a la capa que esté más hacia la derecha y verticalmente al centro. Vamos a ir viendo hacia la izquierda, veis que era la roja, Control Z, hacia la derecha, que será la amarilla, a su borde derecho, Control Z, y al centro,
de forma vertical. Aquí lo pueden ver. Este bloque está operativo con 2 capas seleccionadas. El segundo bloque necesitamos que esté 3 o más capas seleccionadas. Como tenemos 4, pues vemos que aparece operativo. La primera alineación lo que hace es guardar las distancias de entre una capa y otra. Vamos a ver la descripción que ofrecen. Dice distribuir bordes superiores. Esto quiere decir que la distancia que va a tener entre los bordes superiores de cada capa, lo vamos a ir marcando para que se vea bien. Veis que la distancia que hay entre este borde superior y este es la misma, y entre este y este pues son distintas. Lo que voy a intentar hacer Photoshop es guardar una misma distancia entre los bordes superiores de cada capa. Entonces, bueno, seleccionamos las 4 capas, la hacemos clic y vemos que ahora sí, si reajustamos las guías que pusimos, la distancia entre los bordes superiores de cada capa son las mismas. Podemos eliminar las guías y vamos a ver la otra opción, que en realidad una vez ya efectuada la primera, con las demás no se van a apreciar cambios porque en realidad son prácticamente lo mismo. ¿Veis? Una vez realizada una de estos 3, cuando intentemos hacer las otras 2 es lo mismo porque las distancias, al tratarse de figuras iguales, van a ser las mismas. En el otro grupo lo que se va a hacer es, como ponen distribuir bordes izquierdos, va a ser la misma distancia pero con los bordes izquierdos. Lo vamos a ver. Vemos que la distancia que hay entre cada figura con los bordes izquierdos son las mismas, como se puede apreciar con las guías ya puestas. Y lo demás, pues al igual que con el primer grupo, no se van a apreciar cambios porque al tratarse de figuras redondas y elípticas iguales, la distancia que hay entre cada una son iguales. Bien, pues nada más, esto es todo por esta novena entrega. Es un vídeo bastante largo, creo, y espero que hayáis aprendido algo más. Como ya decía, en la próxima entrega vamos a tratar más en profundidad lo que son las selecciones, cómo podemos influir en ellas y cómo podemos obviamente crearlas con las herramientas que incluye Photoshop. Nada más, nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces, un saludo.